¿Cómo de grande es el animal más grande que conoces? Piénsalo un momento. Imagina al animal más grande que puedas. Quizás pienses en un elefante, o si no, tal vez sea una ballena azul. Ahora, multiplica ese elefante más de 10 veces. Ese es el mundo de los saurópodos, y más específicamente, de los megasaurópodos. Estas criaturas fueron los verdaderos titanes del planeta, superando cualquier cosa que la naturaleza haya creado desde entonces. ¿Sabías que algunos de ellos pesaban tanto como 14 elefantes africanos juntos? Hoy vamos a explorar a los gigantes entre los gigantes. Analizaremos qué los hizo tan enormes y las locuras de su fisiología. Así que abróchate el cinturón, porque esto será grandioso, literalmente. Para empezar, definamos. ¿Qué hace a un dinosaurio digno del título de mega? Un megasaurópodo es un saurópodo cuya masa promedio supera las 40 toneladas. Eso es casi 8 veces el peso de un elefante. Pero, ¿cómo algo puede crecer hasta ese tamaño sin colapsar bajo su propio peso? La respuesta está en las asombrosas adaptaciones evolutivas que los saurópodos desarrollaron para conquistar el gigantismo. Y antes de empezar a hablarte de por qué fueron las criaturas más grandes que han pisado el planeta, te voy a brindar un dato curioso que seguro que no sabes, y es que los saurópodos nacían pequeños. Sus huevos, aunque grandes, estaban limitados en tamaño debido a la necesidad de intercambio de gases embrionarios. El resultado: las crías tenían que multiplicar su masa miles de veces durante su vida. Para ponerlo en perspectiva, imagina que un bebé humano de 50 centímetros creciera hasta medir 50 metros. Y claro, para poder alcanzar semejante tamaño, estos monstruos de la prehistoria necesitaban comer sin parar. Su anatomía estaba completamente adaptada para absorber la mayor cantidad de comida posible en el menor tiempo. Sin embargo, aquí viene lo más impresionante. No tenían tiempo de masticar. Los saurópodos, en lugar de desarrollar un sistema para masticar todos los alimentos complejo como el de otros animales, optaron por un sistema digestivo asistido por fermentación. Esto significaba que sus enormes intestinos contenían cámaras especiales donde las bacterias ayudaban a descomponer los alimentos y extraer toda la energía posible. Resultado: su cráneo se mantenía pequeño, pero sus cuellos se alargaban de manera espectacular, permitiéndoles alcanzar las plantas más altas, las que otros dinosaurios no podían alcanzar. Este diseño les permitió obtener más energía de su entorno que cualquier otro animal de su época, lo que generó un ciclo de retroalimentación que impulsó su crecimiento aún más, llevándolos a tamaños absurdos. Para sostener su gigantesco cuerpo, sus huesos eran huecos, lo que les ayudaba a soportar el peso sin volverse demasiado pesados. Además, su sistema respiratorio era una maravilla de eficiencia, comparable al de las aves modernas, permitiéndoles oxigenar sus cuerpos de forma eficaz mientras se mantenían activos y creciendo sin cesar. Y no solo eso, también producían un montón de crías. Los saurópodos sabían que para asegurar la supervivencia de su especie, necesitaban tener muchos descendientes, que crecieran rápidamente, lo que les ayudaba a protegerse de los depredadores. En conjunto, los saurópodos crearon lo que se podría decir la tormenta perfecta de características físicas y conductuales que les permitió dominar la Tierra durante millones de años, empequeñeciendo a casi todos los demás animales. Cuando comparamos su tamaño con los mamíferos terrestres modernos, los más grandes parecen pequeños a su lado. Imagina ver a un Argentinosaurus, uno de los más grandes, al lado de cualquier elefante o rinoceronte de hoy en día. Es como si estuviéramos viendo una criatura de otro planeta. Ahora que entendemos un poco mejor por qué los saurópodos eran tan grandes, es hora de ver cómo de grandes eran en realidad. Vamos a hacer un recorrido por 6 clases de saurópodos, desde las especies más pequeñas dentro de estos gigantes hasta los verdaderos colosos. Y vamos a hacer comparación para ver a cuántos elefantes africanos de 5,3 toneladas equivaldrían para igualar la masa de cada uno. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. Comenzamos hablando de la clase Colossus. Es hogar de los saurópodos más grandes dentro de lo que podríamos considerar pequeños, ya que no entraban dentro de los megasaurópodos, pero si los comparamos con los gigantes de otras clases de megasaurópodos, estos dinosaurios aún resultan impresionantemente grandes, pero no alcanzan las dimensiones titánicas de sus parientes más pesados. A pesar de su tamaño relativamente modesto, siguen siendo considerados algunos de los más imponentes animales que habitaron la Tierra, y su comparación con otros dinosaurios deja claro el lugar privilegiado que ocupan en la historia de la paleontología. Uno de los saurópodos más conocidos de la clase Colossus es el Apatosaurus,
un animal que vivió durante el Jurásico tardío hace unos 150 millones de años. Este dinosaurio es conocido por su cuerpo largo, cuello alargado y una cola que parecía interminable. Su peso, que rondaba entre 30 y 35 toneladas, lo coloca en el límite inferior de los gigantes, pero no por ello deja de ser un animal fascinante. Para poner su tamaño en perspectiva, si comparamos al Apatosaurus con el elefante africano, equivaldría a más de 5 elefantes africanos. Otro miembro importante de la clase Colossus es el Diplodocus aiorum, un saurópodo que vivió en el mismo periodo que el Apatosaurus y que también poseía una estructura similar: un cuerpo largo, cuello extendido y una cola que funcionaba como contrapeso. Este dinosaurio, aunque no tan pesado como algunos de sus parientes más grandes, alcanzaba un peso de alrededor de 32 toneladas, colocándose en el rango medio de esta clase. El Diplodocus aiorum era probablemente uno de los saurópodos más alargados de su tiempo, con una longitud que podía superar los 25 metros, y se estima que su cuerpo era relativamente más liviano que el de otros saurópodos de tamaño similar debido a su esqueleto más delgado y aireado. Si lo comparamos con elefantes africanos, este dinosaurio equivaldría a aproximadamente 5,5 elefantes. Con su largo cuello, probablemente alcanzaba los árboles más altos y se alimentaba de las hojas de plantas con una gran eficiencia, lo que le permitió prosperar en los ecosistemas del Jurásico. Aunque el Apatosaurus y el Diplodocus aiorum no entran en la categoría de los megasaurópodos por no superar las 40 toneladas, su tamaño sigue siendo monumental en comparación con muchos otros dinosaurios. Estos gigantes de la clase Colossus eran fuerzas de la naturaleza en su tiempo, y, aunque su tamaño puede parecer modesto frente a los titanes de otras clases, su lugar en la historia de la paleontología está asegurado como dos de los saurópodos más imponentes del Jurásico. La clase Stomper reúne algunos de los titanes más imponentes que caminaron sobre la Tierra, con pesos que oscilan entre 40 y 49 toneladas. Estos colosos, capaces de sacudir el suelo con cada paso, dejaron una huella imborrable en la historia de los dinosaurios. Su increíble tamaño los convierte en verdaderos íconos de poder y resistencia durante el Jurásico y el Cretácico. Entre los representantes más fascinantes de esta clase encontramos al Dreadnoughtus, un gigante sudamericano sin igual, y al Turiasaurus, el mayor dinosaurio descubierto en Europa. ¿Qué los hacía tan especiales? Vamos a descubrirlo. Empecemos con uno de los saurópodos más imponentes jamás descubiertos, el Dreadnoughtus scrani, cuyo nombre significa el que no teme a nada, y con un peso de 47 toneladas. ¿Quién se atrevería a enfrentarlo? Este coloso vivió hace 77 millones de años en la Patagonia Argentina, en un entorno tropical lleno de vegetación exuberante. Lo más impresionante de este dinosaurio es la completitud de su esqueleto. Se encontró cerca del 70% de los huesos principales, algo rarísimo en titanes de este tamaño. Gracias a esto, los paleontólogos pudieron estimar su peso y longitud con bastante precisión: 30 metros de largo, equivalente a 3 autobuses escolares en fila. Su cuello era como una grúa viviente, diseñado para alcanzar las hojas más altas de los árboles. Ahora, para poner su tamaño en perspectiva, el Dreadnoughtus equivaldría a 9 elefantes americanos. Literalmente, este dinosaurio podía modificar el paisaje. Derribaba árboles mientras se movía y fertilizaba la tierra con su enorme cantidad de excrementos. Viajemos ahora a España, donde hace 150 millones de años, el Turiasaurus riodevensis dominaba los paisajes del Jurásico superior. Este coloso, descubierto en la provincia de Teruel, es el dinosaurio más grande jamás encontrado en Europa, con un peso estimado de 45 toneladas y una longitud de hasta 30 metros. Lo que hace especial al Turiasaurus es su forma única de alimentarse. Sus dientes eran más robustos y cónicos que los de otros saurópodos, perfectos para triturar plantas más resistentes como helechos y coníferas. Este dinosaurio no solo era un comedor eficiente, sino también un verdadero símbolo de su época, una criatura adaptada para sobrevivir en un entorno de bosques y planicies. ¿Y qué tan grande era? Con 45 toneladas, equivalía al peso de 8,5 elefantes americanos. Imagínate encontrarte con un animal que no solo era masivo, sino también un verdadero arquitecto del ecosistema, creando caminos en los bosques y dejando su huella en la historia. En la categoría King Killer, encontramos a los saurópodos cuya masa se mueve entre las 50 y 59 toneladas, un peso colosal que rivaliza con el de varios de los gigantes más conocidos de la naturaleza. Estos dinosaurios no solo dominaban sus ecosistemas por su tamaño, sino que también marcaban su presencia de una manera tan imponente que su simple caminar podía cambiar el entorno alrededor de ellos. Ahora, vamos a explorar dos de los representantes más imponentes de esta clase:
el Notocolossus y el Titanosaurus majorum. El Notocolossus, encontrado en Argentina, era un titanosaurio de 50,1 toneladas. Esta masa lo convertía en un ser verdaderamente impresionante, similar a algunos de los saurópodos más grandes que conocemos. Para dar una mejor idea de su tamaño, Notocolossus pesaba lo mismo que aproximadamente 9 elefantes africanos. Además de su impresionante tamaño, Notocolossus es relevante por sus huellas fosilizadas, que ofrecen evidencia de su existencia en la época de los grandes titanosaurios del Cretácico. Sin duda, este dinosaurio dejó una huella indeleble, literalmente, en el mundo de la paleontología, recordándonos la magnitud de los gigantes que habitaron la Tierra. Por otro lado, el Titanosaurus majorum de África, con un peso estimado de 56,6 toneladas, se sitúa en el rango superior de esta clase. Este dinosaurio superaba en peso a muchos de los titanosaurios conocidos de su tiempo, y para ponerlo en perspectiva, Titanosaurus majorum equivaldría a 10 elefantes africanos. Este titanosaurio no solo destaca por su tamaño, sino también por su capacidad de habitar un ecosistema tan diverso como el de los manglares, lo que le permitió desarrollarse de manera única en comparación con otros grandes saurópodos. Estos dos dinosaurios de la clase King Killer nos muestran que el tamaño en el mundo prehistórico realmente importaba. Con su peso impresionante y sus habilidades de adaptación, estos titanes no solo dominaron su entorno, sino que también dejaron una marca que perduró a través de los millones de años y aún seguimos aprendiendo sobre ellos. La clase Earthshaker abarca a los saurópodos cuya masa se mueve entre las 60 y 75 toneladas, un peso que ya entra en la categoría de verdaderos colosos, capaces de sacudir la Tierra con su simple caminar. Estos gigantes eran tan masivos que su impacto en el ecosistema era tangible. Desde derribar árboles con la fuerza de su paso, hasta modificar el paisaje con su presencia. Hoy, exploraremos dos de los titanes más fascinantes de esta clase, el Argentinosaurus vinculensis y el Breviparopus. El Argentinosaurus vinculensis es probablemente uno de los saurópodos más conocidos de todos los tiempos. Este gigante vivió en lo que hoy es Argentina y se estima que pesaba 75 toneladas, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más pesados de la historia. Para poner en perspectiva su peso, este dinosaurio equivaldría a 13 elefantes africanos. Lo impresionante de Argentinosaurus no es solo su tamaño, sino su adaptabilidad para habitar diversos entornos del Cretácico. Aunque gran parte de lo que sabemos sobre él proviene de estimaciones, su influencia en el reino de los saurópodos es incuestionable. Su enorme tamaño lo hacía prácticamente imparable para los depredadores de la época, lo que le permitió reinar sobre vastas extensiones de tierra. Otro miembro impresionante de la clase Earthshaker es el Breviparopus, conocido por las huellas fósiles encontradas en Marruecos. Aunque las huellas son la única evidencia concreta de su existencia, se estima que este titanosaurio habría pesado alrededor de 62 toneladas. Este peso equivaldría a aproximadamente 11 elefantes africanos. Lo interesante de Breviparopus es que, a pesar de que su tamaño sigue siendo estimado a partir de huellas, estas huellas colosales nos dan una pista del poderío de este dinosaurio. Como su nombre indica, el Breviparopus era un saurópodo de patas cortas, lo que podría haberle permitido desplazarse con un paso más firme y directo, dejando huellas profundas en la tierra que siguen fascinando a los paleontólogos. La clase Imperator es el reino de los verdaderos gigantes, aquellos dinosaurios cuyo peso alcanzaba entre 90 y 170 toneladas. Aquí encontramos a los saurópodos más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra, seres cuya masa y tamaño desafiaban todo lo conocido. Estas criaturas no solo dominaban el paisaje con su presencia, sino que también tenían un impacto significativo en sus ecosistemas. Vamos a explorar los detalles del Marapunasaurus, un dinosaurio cuya estimación de tamaño ha dejado perplejos a los paleontólogos y que podría haber sido uno de los más grandes de todos los tiempos. El Marapunasaurus es un saurópodo fascinante y uno de los gigantes más misteriosos del Cretácico. Descrito originalmente hace más de un siglo, y con algunos de sus restos perdidos por la erosión, las estimaciones modernas sugieren que este dinosaurio pudo haber alcanzado un peso de hasta 150 toneladas. Esta cifra lo coloca en la cúspide de la clase Imperator. Este peso equivaldría aproximadamente a 27 elefantes africanos, considerando un peso promedio de 5,5 toneladas por elefante. El Marapunasaurus no solo era masivo, sino que probablemente tenía un impacto profundo en su ecosistema, derribando árboles y modificando su entorno para sustentar su enorme tamaño. Aunque los detalles exactos sobre su biología siguen siendo inciertos debido a la pérdida de fósiles clave, este coloso sigue siendo una de las figuras más impresionantes de la paleontología. Hay una clase de la que se habla poco, y es la clase Leviatán,
que se refiere a una categoría hipotética para los dinosaurios más gigantescos basados en estimaciones extremas y restos incompletos que sugieren que algunos saurópodos pudieron haber alcanzado tamaños aún mayores que los registrados hasta ahora. Aunque estos dinosaurios permanecen en el ámbito de la especulación, el hecho de que hayan existido dinosaurios con un peso superior a 170 toneladas abre la posibilidad de que haya habido titanes mucho más grandes que los que conocemos. Desde los impresionantes titanes de la clase Colossus, que no llegaba a entrar dentro de los megasaurópodos, hasta los hipotéticos colosos de la clase Leviatán, hemos explorado los saurópodos más grandes y majestuosos que dominaron la Tierra. Algunos alcanzaron tamaños que desafían la imaginación, y aunque los registros fósiles nos muestran solo una fracción de su verdadera magnitud, la historia de estos gigantes sigue fascinando a científicos y amantes de la paleontología por igual. A medida que seguimos investigando y descubriendo nuevas evidencias, quién sabe qué otros colosos podrían haber existido, esperando ser revelados por la ciencia. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.